Por supuesto que la compartiremos con los asistentes. Bueno, para dar inicio, muy buenos días para todos. Mi nombre es Erika Ospina. Hago parte de la mesa de liderazgo escolar como miembro de la Pontificia Universidad Javeriana. Y queremos dar las gracias a todos por acompañarnos en este evento de liderazgo directivo en América Latina y en Colombia, Retos desde el Acuerdo Nacional, el cual contará con la Conferencia Internacional sobre Políticas de Formación para el Liderazgo Directivo en América Latina. Vamos a continuación a dar inicio con la presentación y vamos a iniciar dando una breve presentación acerca de nuestro Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento del Liderazgo, el cual es una iniciativa de la sociedad civil a través de la Mesa del Liderazgo Escolar que recoge las voces de los directores de instituciones escolares de todo el país. El día de hoy, primero vamos a hacer la presentación, una breve presentación del Acuerdo Nacional y su relevancia en el ámbito nacional e internacional. Esta presentación estará intercalada con su participación a través de un corto cuestionario de reflexión sobre los mismos puntos que vamos a estar abordando en el Acuerdo Nacional. Y posteriormente tendremos la conferencia internacional a cargo del doctor Julio Domínguez Maldonado, profesor de la Universidad Católica del Maule, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, para dar inicio, la Mesa de Liderazgo Escolar facilitó la construcción del documento de Acuerdo Nacional para fortalecer el liderazgo escolar y las prácticas directivas. Y esta mesa generó las condiciones para que las voces de los directivos docentes, de los diversos actores involucrados en la dirección escolar, fueran escuchadas y se pudiera generar consensos. Estos acuerdos se recogieron y se presentan en el documento del Acuerdo Nacional. Es muy importante tener en cuenta que la Mesa de Liderazgo Escolar es una iniciativa de la sociedad civil que surgió a finales del año 2018 y buscaba involucrar a las instituciones que venían trabajando en el fortalecimiento de la dirección escolar en Colombia para unar esfuerzos. Actualmente hacen parte de la mesa diversas fundaciones y universidades, que son la Fundación Empresarios por la Educación, la Universidad de La Sabana, la Fundación Compartir, la Pontificia Universidad Javeriana, el Colectivo de Transformación Social Trazo, la Universidad de La Salle, la Fundación Alquería Cavelier, la Fundación Nutresa, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE y el Banco Interamericano de Desarrollo. A las reuniones han asistido como observadores el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional de Servicio Civil y en ocasiones secretarías de educación del país. Es muy importante tener en cuenta que el objetivo de esta mesa de liderazgo escolar es contribuir en la construcción y consolidación de una política pública de liderazgo escolar en Colombia que promueva la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a través de la generación de conocimientos y su comunicación en diversos medios, formatos y escenarios. A continuación, vamos a presentar el Acuerdo Nacional, que es un esfuerzo por reunir las voces de los directores del país. Para ello, para hacer esta presentación, vamos a invitar a Emilce Moreno, profesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, a Juliana Iglesias, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y de UNICEF, a Ángela Rubiano, directora de la Maestría en Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad de La Sabana, y a Liliana Cabarcas, quien es la directora de la Fundación Trazo, para que nos presenten el acuerdo. Entonces, bienvenidas. Muchas gracias, Erika. Bueno, en primera instancia, conviene reflexionar acerca de por qué hablar de prácticas directivas. El concepto de prácticas directivas es el paradigma actual y vigente en relación con la formación de directivos, especialmente hablando de todo lo que implica el campo de la dirección y la gestión de instituciones educativas. Hasta hace un relativo corto tiempo, dominó la escena
académica el paradigma de la formación en competencias directivas, entendidas como habilidades o capacidades del directivo. Sin embargo, con el tiempo, el paradigma de las prácticas directivas ha ido tomando fuerza en la medida en que se ha comprobado a través de diferentes estudios, investigaciones, la evidencia empírica nos muestra que las prácticas directivas son más poderosas, en tanto implica poner en acción una competencia para poder realizar actividades, acciones, estrategias conjuntas en las cuales los directivos, el equipo directivo y el equipo de profesores, de colaboradores que están en la institución educativa pueden ejercer una influencia positiva que se traduce en una mejora de los aprendizajes y en una mejora del bienestar de los estudiantes. Conviene destacar también que los estudios nos muestran el liderazgo directivo como un factor de influencia, un factor que se correlaciona con ese desempeño, con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y con el clima escolar. En ese orden de ideas, en nuestro acuerdo y siguiendo la línea internacional, nos hemos sumado a todo el desarrollo que pone el foco en dos acciones, prácticas directivas y un elemento transversal que es el liderazgo directivo. En este ámbito de las prácticas directivas, hemos centrado nuestra atención en 6 dimensiones. Como mencionaba Erika hace un momento, el acuerdo se construyó a partir de escenarios de conversación con directivos del país, de Colombia, en diferentes latitudes y también tomando como punto de partida una referenciación internacional, una revisión de los marcos para la buena dirección en el mundo. Eso nos permitió rastrear, documentar cuáles son las mejores prácticas que conducen a esa educación de calidad que nos hemos propuesto como meta para nuestro sistema educativo. Estos 6 ámbitos que están señalados justamente en el esquema reúnen en el acuerdo y están descritos prácticas efectivas que conducen a esa mejora. Cabe aclarar también que el acuerdo puede ser empleado como un instrumento de reflexión, como un instrumento de autoevaluación para el directivo. Es decir, una muy buena práctica sería tener a la mano el acuerdo y siempre tenerlo como un documento de referencia cuando ustedes quieran trabajar, quienes están acompañándonos el día de hoy, en su mayoría directivos, quieran trabajar una de estas 6 dimensiones, referirse al acuerdo para identificar cuáles son esas prácticas exitosas que ustedes podrían poner en acción, por supuesto atravesadas por el liderazgo como una capacidad de influencia positiva que implica el desarrollo de unos recursos personales y el cultivo de unos comportamientos propios de los líderes. En cuanto a la visión estratégica, cabe señalar que crear esa visión conjunta es mucho más que tener en el horizonte institucional planteada la misión y la visión. La visión estratégica trasciende la simple construcción, digo simple no por restarle valor a la complejidad de un plan estratégico, sino que trasciende esa mirada. Implica preguntarnos con el equipo de profesores, con el equipo de colaboradores en la institución educativa, ¿dónde estamos como institución educativa? ¿En dónde queremos estar? ¿Cómo queremos lograrlo y cómo sabremos que lo estamos logrando? Independientemente de la herramienta de planeación que usemos, entender la estrategia como una oportunidad de preguntarnos esto que acabo de mencionar sería la forma en que podríamos tomar un punto de partida. Y luego hay distintas prácticas. Hoy queremos invitarlos a que cuenten con la mesa de liderazgo escolar para asesorarse también, si ustedes quisieran profundizar en alguna de estas prácticas. Hoy nosotras también hemos trabajado, o nosotros hemos trabajado en rastrear literatura, experiencias exitosas que podríamos compartir con ustedes en cada una de estas dimensiones. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en las cuales se pone en énfasis el foco de el liderazgo pedagógico de los directivos, acaban siendo también una dimensión importante en la cual se reúnen prácticas que estén orientadas específicamente a eso. Hoy sabemos que el desarrollo profesional de los docentes dentro de la institución educativa, formar comunidades de aprendizaje, desarrollar investigación, acción, tener cineclub, es decir, diferentes estrategias que permitan fortalecer el desarrollo profesional de los profesores dentro de la misma institución, es una dimensión que requiere prácticas
concretas que permitan desarrollarla. Asimismo, la articulación e involucramiento de la comunidad, como fomenta el directivo esta participación, ¿qué prácticas pueden ser las más efectivas para lograr esto? Bueno, pues desde las voces de los directivos que participaron en la construcción, tienen ustedes aquí en el acuerdo un conjunto de prácticas que podrían orientarlos en ese sentido. Asimismo, cómo se promueve la mejora continua más allá de la autoevaluación, que en ocasiones se asume como un requisito, se le asigna un sentido de requisito y no un sentido de oportunidad. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues en el acuerdo reflexionamos sobre eso también, así como en los aspectos propios del funcionamiento educativo. Cabe señalar también que como el acuerdo tiene varias funciones, entre otras servir de documento de autorreflexión, también es un orientador para los directores de programas que forman directivos, valga la redundancia. Tenemos también entre los asistentes el día de hoy directores de programas posgraduales encargados de formar directivos docentes en Colombia, y el acuerdo sirve como un orientador para la reflexión de nuestros currículos, para que podamos revisar si en los planes de estudio estamos atendiendo la formación de las distintas prácticas directivas. Como mencionaba Erika hace un momento, hemos establecido o hemos diseñado un instrumento de autorreflexión a partir de esta exposición. Es decir, a continuación, ya Erika nos dará las indicaciones con precisión, se enviará el enlace para que ustedes puedan participar en el diligenciamiento de ese cuestionario, sobre todo como una oportunidad para preguntarse a sí mismos, yo estoy desarrollando esta práctica, en mi institución el equipo directivo está desarrollando esta práctica, ¿qué oportunidad de mejora me deja el estar hoy aquí? La idea es que tengan ustedes un rol activo y que además sea la oportunidad para preguntarse cómo puedo ser un mejor líder, cómo puedo ser un mejor directivo. Gracias, Erika. Muchas gracias, Ángela. Para continuar con la actividad del día de hoy, les vamos a agradecer ingresar al enlace que hemos compartido a través del chat. Es un pequeño formulario en el cual ustedes van a encontrar unas preguntas relacionadas con estas prácticas directivas que nos acaba de compartir Ángela. Entonces, les agradecemos ingresar, hacer un corto registro y allí van a encontrar el formulario está dividido en 3 secciones. En este momento les agradecemos responder a las preguntas que están incluidas solamente en la sección 1. Después de eso pueden dejar la ventana abierta para continuar posteriormente con las demás preguntas. En este momento les pedimos que contesten las preguntas de la sección, las primeras preguntas que son de identificación, donde nos pueden decir en dónde trabajan, cuál es su rol y posteriormente responder las preguntas de la sección 1. Entonces vamos a darles más o menos unos 3 minutos para que por favor ingresen y respondan las preguntas que aparecen allí. Muchas gracias, Erika. Gracias.
Y nos pueden indicar si ya han finalizado la primera sección de preguntas para continuar. Perfecto. Entonces ahora continuaremos con la presentación del acuerdo. Esa es mi entrada. Hola, mucho gusto. Saludos a todos los que están conectados. Pues yo viendo la diapositiva y todo esto, pues yo quisiera también como hacer un poco de contextualización del ejercicio y va a sonar un poco anecdótico, pero es para que comprendan como lo que trae inscrito detrás todo lo que tiene el Acuerdo Nacional. Si bien hicimos un ejercicio de casi un año y medio reuniéndonos con directivos docentes, esto implica coordinadores, rectores, directores rurales. También nos reunimos con secretarías de educación de colegios públicos, también privados, en distintas regiones del país, desde La Guajira hasta Nariño, en zonas difíciles, población vulnerable, en distintos contextos. Cuando empezamos nosotros a hablar y hicimos toda la revisión de los marcos de buenas prácticas directivas y el tema del liderazgo y cómo fortalecer el liderazgo y cuál era el juego de las prácticas dentro del fortalecimiento del liderazgo escolar. Un tema constante en todos los encuentros era el hecho de reconocer la diversidad en la construcción o definición del propio liderazgo del directivo docente en el cargo que estuviera, de cómo yo asumo mis retos diarios desde la dirección escolar y cómo trabajo en equipo y cómo me rodeo y cómo tomo las decisiones. Y esto implica muchas cosas, porque cuando uno veamos la legislación de un país con relación a la dirección escolar, sobre todo en el caso colombiano, es una cantidad de lista de chequeo de cosas que tienen que hacer. Entonces se empezó a evidenciar la necesidad de reconocer la agencia del directivo docente, cómo era el que tomaba la decisión en último lugar con todo su equipo y cómo esta agencia era central reconocerla para poder hablar de un fortalecimiento del liderazgo escolar. Entonces tenemos por un lado la configuración del liderazgo de manera particular y diversa a lo largo del país y por el otro lado el hecho de reconocer la agencia. Entonces ahí empezamos a hablar, ellos nos decían en las reuniones como de tener elementos como una maleta, de que tú puedes tener cosas que te inspiran y que tú puedes llegar a fortalecer tu liderazgo. Y hay veces como el tema de las competencias no lograba este punto. Entonces ahí ustedes están viendo ese círculo en la diapositiva donde hay 3 elementos y uno externo. Entonces decían tener una maleta con muchas ideas y muchas prácticas y elementos que pudiéramos nosotros tomar en nuestra vida diaria para poder empezar a actuar. Entonces ahí tenemos en ese círculo en la parte del centro que está dividido en 3. Entonces están los principios fundamentales, que es como el norte, es la brújula. ¿Sí? Es como lo que me ayuda a mí como directivo docente a tomar las decisiones, las mejores decisiones, ese norte, esa brújula. El segundo tiene que ver con los recursos personales, que es la gestión personal, que es ahí entra la comunicación asertiva, el pensamiento estratégico, estos elementos que Ángela mostró en la primera diapositiva, que de alguna manera pues uno puede como autoevaluar su propia gestión y lo que utiliza y cómo se mueve dentro de su propio equipo directivo y cómo puede mejorarlo. Entonces ahí empieza uno a hablar del fortalecimiento del liderazgo desde otra perspectiva. Y el otro, que es los conocimientos esenciales, un ejercicio de aprender a aprender, es estar al día, el estar, no sé, llega una política, comprender de qué se trata, de innovación pedagógica, o sea, el estar todo el tiempo empapándose de lo que está pasando. No es ser un experto, pero sí tener la curiosidad de saber dónde están las cosas y para dónde moverse. Y también con relación al contexto de lo que está sucediendo alrededor del establecimiento educativo. Y el círculo externo, que tiene que ver con los enfoques del liderazgo, también son inspiracionales. Entonces hablamos de un liderazgo pedagógico, un liderazgo transformacional. Y son 3 que ahí están también, sino para no leer lo mismo en la diapositiva, pero es construir como
el acuerdo es como inspiracional, o sea, esto no es decirles tienen que hacer esto, aquello, sino que se pueda lograr esa autoevaluación, decir en qué estoy y cómo puedo llegar a estar mejor dentro de mi ámbito laboral y sea mucho más fácil enfrentar cualquier situación, porque ahí volvemos otra vez al tema de la agencia. O no solamente la vida real en los establecimientos educativos, no es solo cumplir esas prácticas o ese listado de cosas que se espera dentro de la normatividad o de la guía 34, de lo que sea, sino llegar realmente a enfrentar el día a día y tener la oportunidad. Y es, por ejemplo, en todos estos encuentros que realizamos para poder definir que realmente era oír la voz y ponerlos a dialogar y generar consensos, porque nosotros no hicimos, o sea, los contenidos fueron definidos por los mismos directivos. Lo que hicimos fue eso, o sea, lograr meter todos estos elementos que ellos veían como esenciales para ser mejores directivos docentes en las instituciones educativas. Si tienen preguntas, levanten la mano, o sea, frescos con el tema. Y esto es un hito distinto, porque digamos, uno ve el marco de Chile y obviamente tiene toda la parte de las prácticas como opciones y como inspiracionales también, porque ese es uno de los cambios en los marcos, porque antes era un poco más, o sea, empezaron diciendo mucho más como la lista de chequeo que hay que hacer y después empezaron a ser mucho más inspiracionales. Pero este marca una diferencia porque se pone el centro en el liderazgo y fortalecer el liderazgo para enfrentar cualquier situación y después se van a las distintas áreas que ahorita Emil se les va a explicar como los distintos espacios como de ejes de acción que tiene la dirección escolar y qué se puede hacer y qué, porque también fuimos muy cuidadosos de comprender el contexto y de en dónde se tienen que mover los directivos docentes, porque en cada país es distinto. Entonces, cada marco tiene que estar contextualizado y logramos comprender cuáles eran las expectativas de los directivos en su propio espacio y las demandas que tienen sobre ellos. Entonces, eso también fue pues, bastante interesante. Y definitivamente el plus del acuerdo es que fue definido por los directivos y solo fue un ejercicio facilitador desde las instituciones que nombraron Erika al principio. Es un ejercicio solo de facilitar. O sea, lo que ustedes encuentran en ese acuerdo nacional es la voz de los directivos docentes a lo largo del país y los consensos de cómo llegar a ser mejor directivo, cómo fortalecer el liderazgo y qué hacer para tomar decisiones a nivel de la escuela. Listo, eso es. Listo, Juliana, muchísimas gracias. Para continuar con el ejercicio, nuevamente les vamos a pedir el favor que ingresen a la encuesta. Si ya la tienen abierta, pues mucho mejor. Si no, pueden ingresar nuevamente a través del mismo enlace y responder las preguntas que se encuentran en la segunda sección, en la sección 2. Entonces, también vamos a dar más o menos unos 3 minutos para que puedan contestar las preguntas. Como decía Ángela y Juliana, pues también es una herramienta que es muy útil para hacer una autoevaluación y un diagnóstico acerca de cómo estamos. Entonces, también es un espacio para que aprovechen esta pequeña herramienta.
Bueno, muchas gracias. Creo que ya la mayoría han terminado de contestar la segunda sección. Entonces vamos a continuar con la tercera y última sección sobre prácticas directivas. Entonces le doy la palabra a Emilce Mosquera. Buenos días para todos. Mi nombre es Emilce Moreno, soy de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Y bueno, en esta última parte se aborda lo referido a las prácticas de dirección, que como lo señaló Angelita, eh, son aportes al bienestar, al crecimiento de los estudiantes a través del aprendizaje y el fortalecimiento de la institución educativa. Se traduce pues en estas dimensiones, la visión estratégica y las metas compartidas, que bueno, en el caso de Colombia, de las instituciones educativas colombianas, pues uno de los referentes importantes es el proyecto educativo institucional, que haya coherencia entre ese proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento institucional. Em, pues tendría que ver evidentemente con orientar las acciones y motivar a los actores a tener esta visión estratégica, que haya, digamos, una búsqueda para mejorar los aprendizajes y evidentemente el bienestar de los estudiantes que, pues, en un periodo como el que vivimos en la actualidad, en donde hay, digamos, un reto en términos de pensar lo socioemocional, de pensar, digamos, qué retos en términos de lo que supone, digamos, una pospandemia después de un tiempo que no estuvimos habitando la escuela. Eso en términos de visión estratégica, pues nos plantea, digamos, unos desafíos interesantes. Lo otro es las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que están evidentemente relacionadas y que pues tendrían en cuenta las necesidades de los estudiantes, que tendrían obviamente en cuenta también el modelo pedagógico, el currículo, las mallas, los planes de área, las planeaciones de las clases, todo este arsenal, por decirlo así, que forma parte de nuestro eh, trabajo cotidiano en la dirección escolar, pero también, digamos, esta articulación con los maestros, ¿no? Em, Esas estrategias de enseñanza, digamos que para el caso, digamos, del acuerdo, em, lo, lo, lo que vimos sobre todo en el ejercicio que les cuenta Juliana, que hicimos con los rectores, con los coordinadores, tendrían que ver precisamente con la posibilidad de monitorear los logros de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, las acciones que se implementan en las instituciones, que muchas veces pasa que no siguen, digamos, como ese monitoreo o ese seguimiento. Y parte un poco también del aprendizaje cuando hicimos la revisión de los acuerdos era la importancia de la retroalimentación, ¿sí? O sea, de cómo a través de hacer esa sistematización, de hacer esta retroalimentación, se podía, digamos, generar conocimiento basado en la evidencia, basado en las prácticas de enseñanza y de evaluación de los docentes. Entonces, esa dimensión es bien importante, porque yo creo que es también partir del conocimiento, digamos, que puede producir la escuela misma. ¿Sí? Del reconocimiento de las buenas prácticas, del reconocimiento de estas estrategias que implementan en las escuelas, teniendo en cuenta, digamos, las necesidades, pero también las condiciones y los contextos en los cuales se ubican. Y obviamente, pues no puede, digamos, estar solamente en el plano de la adquisición de conocimientos, sino obviamente pasa por lo comportamental, por lo emocional, por lo afectivo, por lo social. Lo otro que para nosotros era también importante tenía que ver con el desarrollo profesional de los docentes, porque digamos que en esas dimensiones el equipo directivo que asume el liderazgo como el centro, pues también
tendría, digamos, que fortalecer esas capacidades, esos conocimientos, esas habilidades profesionales de cara pues, a alcanzar los objetivos y las metas que se proponen en términos de mejorar los desempeños de aprendizaje. Y bueno, ahí digamos que veíamos que también lo que nosotros tenemos como los planes territoriales de formación docente, pues cómo se podría, digamos, establecer un diálogo desde ahí con las secretarías, con los diferentes organismos que pudieran, digamos, generar un escenario favorable y pues de confianza, de colaboración, en donde la retroalimentación y obviamente esto referido pues a lo que he señalado como la importancia de la retroalimentación como eje y y la sistematización eh, fuera, digamos, algo que pudiéramos tener en estas dimensiones. Otro punto importante tiene que ver con la articulación y el involucrar a la comunidad, que pues como hicimos el ejercicio de trabajar también con rectores y coordinadores de zonas rurales, pues veíamos que ahí el equipo directivo se robustecía, se fortalecía, se organizaba obviamente de unas maneras distintas cuando eran zonas urbanas y que el poder contextualizar esas acciones de acuerdo, digamos, a las necesidades de las instituciones, también nos ubicaba en pensar la comunidad como un actor fundamental. Y de ahí, digamos que surgen o se piensan unas estrategias que tienen que ver con apoyar el desarrollo del cuerpo de gobierno escolar de la comunidad, implementar y monitorear normas del manual de convivencia, apoyándose en estrategias con un enfoque formativo, participativo, que aseguren esa sana convivencia, asegurar la inclusión, las condiciones para que las personas se traten de una manera más equitativa y promover la responsabilidad colectiva para el logro de un clima escolar positivo. Esas eran algunas de las estrategias que veíamos en ese. De otro lado está el tema de la mejora continua, que de alguna manera pues está muy en consonancia con lo que hemos señalado con respecto a la retroalimentación, y es que a través de la reflexión, del seguimiento, de los planes de mejora, de cómo la evidencia se va volviendo un asunto tan importante para los directivos, para eh, eh, tener, digamos, un instrumento allí para mejorar esos procesos y tener, digamos, un, una evidencia en torno a cómo lo están haciendo o qué hay que fortalecer o que puede resultar sujeto a mejora, ¿no? Em, Tendría evidentemente que ver con la rendición de cuentas, y en este caso también digamos que está la otra dimensión que tiene que ver con el funcionamiento de la escuela, pues que evidentemente hace referencia al apoyo de las dinámicas académicas, a la sistematización obviamente de asuntos que no son menores y que son también importantes, como el caso de las matrículas, de los informes académicos, de las carpetas, de los estudiantes en sí, todos estos instrumentos que son fundamentales para entender cómo es la organización, cómo es el funcionamiento de la escuela. También obviamente tiene que ver con la administración de la planta física, de los recursos y cómo el rector, el coordinador, pues de alguna manera tiene que vérselas también con estos asuntos y obviamente en apoyo o en asocio con las secretarías de educación, la administración de los servicios complementarios, y pues de manera que se facilite la asistencia, el bienestar de los estudiantes, em, y lo referido al talento humano para garantizar las condiciones de trabajo, de desarrollo personal y profesional de quienes están vinculados a a la escuela. Y por último, pues lo que tiene que ver con apoyo financiero, contable, que pues también es un asunto que se reflejaba mucho en las discusiones que hicimos con los directivos docentes y que muchas veces se vuelve un foco importante de la actividad de la institución, ¿no?
Bueno, esos serían, digamos, como unos campos importantes, unas dimensiones fundamentales en términos muy generales. Emilce, muchas gracias. Y ahora para continuar, nuevamente les vamos a pedir que ingresen al enlace de la encuesta para que continúen respondiendo la tercera y última sección. Entonces les vamos a pedir que ingresen nuevamente. Los que tienen abierta la encuesta, pues está pues, mucho más fácil. Y los que necesiten nuevamente el enlace, lo pueden encontrar en el chat. Vamos a dar también alrededor de unos 3 minutos para que den respuesta a las preguntas de esta última sección. Listo. Bueno, para continuar, quisiera preguntarles si ya terminaron de responder las preguntas de la sección 3. Y a continuación damos inicio a una corta intervención de Liliana Cabarcas para finalizar esta presentación. Bueno, buenos días a todos. En esta ruta que hemos hecho, Colectivo Trazo, ha venido participando, como bien dijimos al inicio, como un colectivo. Entonces, finalmente para nosotros, la mesa de liderazgo escolar es completamente importante y por eso hoy la traemos y hacemos ese llamado a poder seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con ese liderazgo escolar. Y hoy podemos decir, a manera de conclusión, que la mesa es un colectivo que nos permite lo siguiente. Uno, se ha convertido como una fuente de inspiración y orientación para el liderazgo directivo, para nuestros directivos a nivel país. Y hoy, por esa razón, estamos nuevamente haciendo el llamado para generar esos espacios de encuentro, de diálogo que nos permita la transformación de esos liderazgos en las instituciones educativas y, por supuesto, en todos estos entornos donde se encuentran nuestros establecimientos. Dos, hoy estamos ya haciendo un llamado a que la mesa de liderazgo escolar hace parte de un proceso de innovación y transformación que nos va a permitir que ese directivo siga el llamado a mejorar y a desarrollar
las prácticas a nivel institucional para los mejores resultados de ese establecimiento. Por otra parte, con todo este proceso y que Juliana lo traía muy bien y lo hacía de manera anecdótica, fueron muchos los espacios donde nos encontramos, muchos los espacios donde hubo un reconocimiento de prácticas y un reconocimiento de lo que estaba pasando en cada una de las regiones de este país. Directivos que hacían procesos de formación en distintos programas de liderazgo que hoy estas universidades que estamos aquí sentadas, estos colectivos que estamos aquí sentados, generamos en los establecimientos y en las comunidades. Entonces, hubo esa voz de escucha y ese reconocimiento de esas prácticas de liderazgo y por eso hoy estamos entregando al país un acuerdo que nos va a permitir generar nuevos procesos de transformación en las escuelas. Por otra parte, podemos decir que el acuerdo nos permite ese encuentro del diálogo, donde hoy, por ejemplo, empezamos a generar un llamado y empezamos a generar procesos y como decimos muy de manera muy coloquial, a sembrar esas semillitas que nos va a permitir siguiendo esa transformación institucional. Y por último, este acuerdo es tan importante porque es novedoso. Es novedoso porque nos va a permitir y nos va a ayudar y como colectivo Trazo nosotros generamos procesos de acompañamiento de formación a directivos docentes y cuando hablamos de directivos docentes no es solamente rector, es el rector y su equipo de coordinadores que nos va a permitir generar desarrollo personal y transformación de ese liderazgo. Es decir, queremos hoy que nuestros directivos en realidad generen procesos de liderazgo distribuido, donde cada uno vaya entregando de acuerdo a esos perfiles, a esos roles que componen la escuela, procesos de transformación. Para todos los que hoy están aquí, para todos los que hoy y de pronto mañana, pasado van a escucharnos, eh, hoy este colectivo de entidades, de organizaciones, de la academia, lo que pretendemos decirle al país es, aquí tenemos un acuerdo que fue construido a lo largo de un espacio de tiempo donde se escucharon voces de todos los niveles y que consideramos que es un instrumento para aportar a la transformación del país. Podemos aportar al mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país. Entonces, bienvenidas todas las sugerencias, bienvenido a generar espacios de diálogo. La mesa de liderazgo tiene un espacio permanente de manera mensual donde no solamente somos nosotros, estamos llamándolos a que si desean participar y generar procesos de reflexión, bienvenidos todos. Esto no es un círculo cerrado y por el contrario, es un círculo abierto donde todos cabemos y donde todos podemos generar diálogos permanentes para la transformación de la educación de Colombia. Entonces, muchas gracias desde Colectivo Trazo en el distrito de Cartagena de India. Están también todos completamente bienvenidos, donde pudiéramos generar un espacio de conversación y aportar más a lo que hoy estamos llamados y es a la transformación de la educación. Mil gracias. Liliana, muchas gracias. Un saludo grande a Liliana que nos acompaña hoy desde Cartagena. También un saludo muy grande a los directivos que se han sumado desde Cartagena, desde La Guajira, desde el Huila, desde Cundinamarca, Santander y otros departamentos del país. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy en este evento. Para continuar, damos paso a la Conferencia Internacional Políticas de Formación para el Liderazgo Educativo en América Latina, que estará a cargo del doctor Julio Domínguez Maldonado, quien es director de la Maestría en Dirección y Gestión Educacional de la Universidad Católica del Maule en Chile. Adicionalmente, el doctor Domínguez es evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación, profesor internacional de la Maestría en Dirección y Gestión de las Instituciones Educativas de la Universidad de La Sabana en Colombia y ha sido consultor de la UNESCO. Asimismo, participa en el programa de inducción para directores de establecimientos municipalizados en Chile y es director de la subred del liderazgo educativo de la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE y miembro de la Red Interamericana de Liderazgo Escolar, RILE.
Doctor Domínguez, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Bien, en primer lugar quiero agradecer esta invitación. Creo que es muy importante lo que ustedes han ido pudiendo realizar este tiempo, esto de lo colectivo que muy bien ustedes lo expresaban, así es que eh, me quiero remontar un poco a unos años atrás cuando Angelita estaban en esto trabajando y tuve la posibilidad de estar incluso en una de las reuniones de la mesa. Así que para mí es muy grato poder estar hoy día acá y agradecer este espacio que ustedes me dan para poder compartir un poco lo que ha sido la experiencia de lo que hemos ido haciendo un poco acá en Chile y de lo que se ha ido construyendo también en algunos países. Así que agradezco a Erika, a Liliana, a, a Juliana del BID también me parece muy bien, le comentaba a Angelita que pudiera estar también como consultora apoyando y desde el BID y desde la UNICEF. eh, Emilce, vi por ahí también a Wilson con el cual de la SAI hemos tenido algún par de trabajos juntos también y especialmente quiero saludar a Clelia que también la vi por ahí y a Angelita de la Universidad de La Sabana que y por su intermedio, creo que también un saludo muy cariñoso al vicerrector académico, a Javier Bermúdez, que gracias a él me ha permitido tener un trabajo y una cercanía con la realidad que tiene usted en Colombia, y específicamente en la Universidad de La Sabana. Así que muy contento de poder compartir con ustedes este espacio. Efectivamente, cuando me mencionó Angelita, y Clelia también en ese tiempo, que ustedes estaban como iniciativa de la mesa de liderazgo escolar, que ustedes fueron construyendo y a partir de esto, los retos del acuerdo nacional, esta mesa que ustedes la empiezan a construir como iniciativa propia de la sociedad civil, pudiéramos decir, del 2018. eh, y lo quiero recalcar porque a veces, lamentablemente, tenemos que ser los actores, eh, no los que llevamos, eh, los que lideran las políticas educativas, los que a veces tomen estas decisiones, sino que tenemos que ser la sociedad civil, las instituciones educativas, las que generemos políticas educativas en nuestros países. Por eso es muy interesante lo que ustedes están haciendo hoy día. Y por eso también me hago parte de lo que hemos ido construyendo también acá en Chile, que a veces hemos sido pioneros de políticas que posteriormente pasan a ser políticas de Estado y políticas públicas en el ámbito educativo. Bien, quiero compartir esta presentación de acuerdo a lo que se me había pedido. Bueno, en primer lugar, preguntar si la están viendo, porque eso es importantísimo con la tecnología. Así que si Todo alguien me ok. puede... Ok, todo Sí, ok. señor. Muchas gracias. A ver, quiero partir inicialmente un poco entregando, y me imagino que usted a partir de estos ejercicios que han ido haciendo mensualmente, o el ir levantando un estado del arte, fueron construyendo y en el acuerdo que ustedes entregan y ponen al servicio del país, fuimos, fueron, y también me tocó un poco revisar ese acuerdo se fueron levantando algunas definiciones y que a lo mejor pueden estar a la luz de estas que yo les estoy presentando a ustedes también acá. Eh, ¿Y qué es lo que hacemos cuando pensamos desde lo estratégico el liderazgo? Lo estratégico para la implementación dentro de las políticas educativas. Y ahí hay algunas definiciones que no hace Ledgo, ustedes han hecho referencia al liderazgo distribuido, la importancia del liderazgo transformacional, lo hace Ledgo, lo hace y otros autores, McKinsey, Company, etcétera, nos plantean que el liderazgo y la eficacia en la mejora de la escuela. Dicen que es el segundo factor determinante en, en la trascendencia que puede tener una institución educativa. ¿Por qué significa eso? Porque a mayor liderazgo, a mejor liderazgo, mejores deberían ser los resultados que tienen los establecimientos educacionales. A veces podemos encontrar con que pudiéramos tener buenos liderazgos y eso no se traduce en buenos resultados. Pero la experiencia, lo que dice la literatura, es que efectivamente al liderazgo más eficaz, mejores resultados y mejoras en la escuela efectivas que se pueden ver y se pueden medir posteriormente a través de las pruebas
que son las pruebas de reconocimiento, las pruebas en el caso de ustedes de saber, la prueba SIMS en el caso nuestro, donde se miden los resultados que tienen los establecimientos educacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, pudiéramos tomar lo que dice Robinson y Ledwood también, que acción indirecta de lo que hace un directivo que influye en los docentes para el desempeño escolar de los alumnos. Por lo tanto, el directivo de alguna manera es aquel que con su influencia en los docentes, en los profesores, pueden tener un impacto significativo en el desempeño y resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso, cuando estamos hablando de eso, no es menor. No es menor qué tanta cercanía, qué tanto impacto, qué tanta influencia tengo yo en mi equipo de profesores. Por lo tanto, esta acción indirecta es muy importante y muy relevante. Y eso puede ser muy determinante en el momento de mostrar nuestros resultados de aprendizaje y los resultados efectivos de logros académicos de nuestros estudiantes. Y también es muy importante lo que nos plantea Brick y Schneider en 2002, donde también hoy día se pone como una relevancia importante que desde el liderazgo directivo creemos espacios de buen clima escolar. ¿Cómo hacemos eso hoy día? ¿Cómo un directivo puede estar también centrado en la mejora de las condiciones de un buen clima escolar? ¿Cómo se genera? ¿Cómo podemos ser capaces de crear confianza relacional y a partir de eso lograr un buen desempeño por un lado de los docentes, profesores, y por otro lado de nuestros estudiantes, nuestros alumnos? Me parece que cuando uno diseña los marcos, en el mismo caso específico que posteriormente yo les voy a hablar del marco para la buena dirección y liderazgo escolar en Chile, está presente el cómo se gestiona la convivencia, cómo un directivo es capaz de crear climas saludables y climas no tóxicos en nuestras instituciones educativas, como algo importante y algo relevante. Y a partir de esto, a partir de estas definiciones, nos pudiera ser que nos surjan algunas preguntas y que es bueno que las podamos responder o cómo hoy día nos hacemos parte para ir respondiendo preguntas que surgen a la luz de estas definiciones, como cuáles. Cuando yo digo y quiero pensar, la pregunta es ¿cómo se desarrollan los líderes? ¿Los líderes nacen o se van formando? Nacen en forma, hay competencias que son innatas y yo desde lo natural surge o me voy formando. Y ahí uno se pudiera responder esta pregunta diciendo que hay un proceso de formación y que tiene que ver mucho también con sus capacidades. Por lo tanto, cuando implementamos programas, cuando los gobiernos se hacen cargo de fortalecer los liderazgos, tenemos que tener propuestas de formación que vayan a la par también del desarrollo de sus capacidades. Un buen líder no termina nunca de formarse. Un buen líder es aquel que está actualizado. Por lo tanto, me parece importante y relevante una formación permanente en función del desarrollo de sus capacidades, de sus competencias. Por otro lado, surge una pregunta: ¿qué esperamos qué esperamos de los directores, de los rectores, de los líderes de nuestras instituciones? Y uno podrá decir que hagan muchas funciones, muchas tareas que son las del día a día, que a veces lo consume a un director, a un directivo, pero por otro lado también esas funciones tienen que ir a la par de atribuciones que debería tener. ¿Qué atribuciones tengo yo como directivo, como director, como rector de una institución educativa, que va a la par de mis funciones, pero que también me permite tener atribuciones para decidir la buena marcha de mi institución educativa? Y hoy día también se espera mucho que los directores y rectores de nuestras instituciones respondan y den cuenta de los estándares.
cuáles son los estándares, los desafíos que tenemos hoy día, dónde está posesionada mi institución y dónde tengo que llegar, dónde quiere verme, cómo quiero que me vea la comunidad, responder a resultados. Cada vez es más complejo. Y cuando ustedes hacían mención y que estamos en nuestra transición saliendo de la pandemia, preguntarnos cómo están los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, cómo vamos a ser capaces de hoy día, en la brecha de aprendizaje que quedaron en los años duros de la pandemia, los podamos acortar, cómo recuperamos los aprendizajes, que es una tarea que tiene que preguntarse un director hoy día. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, si bien es cierto, es importante y relevante, también preocuparnos de todo lo que tiene la parte afectiva, la parte emocional, pero cómo respondemos a los aprendizajes y los recuperamos pensando en esa brecha que quedó de 2 años, 3 años, en algunos casos? ¿Qué otra pregunta sería importante hacerse? Una que tiene que ver con cómo elegimos y cómo evaluamos a nuestros líderes, aquellas personas que están a cargo de la institución educativa. Y uno cuando mira, al parecer, la educación un poco comparada, cuando uno revisa, cada país tiene algún procedimiento más o menos similares, pero ¿qué andamos buscando? ¿Cuál es el perfil que necesitamos y queremos para este contexto, para esta realidad? Porque siempre lo decimos, la educación es contextualizada. Por lo tanto, ¿qué líder, a quién escojo yo para este cargo, para este establecimiento, para esta institución? ¿Y cómo lo voy a evaluar? Por lo tanto, la selección y la evaluación de los líderes y los directivos es un tema muy importante, que algunos países lo han dejado en manos de otras instituciones, que son los que hacen procesos de selección que permitan un mayor grado de transparencia y una mejor selección de estos cargos que son fundamentales en una organización educativa. Y la evaluación. Hoy día no puede ser que no consideremos la evaluación como algo fundamental para un directivo. Si selecciono bien, lo más probable que el perfil de esa persona responda a lo que yo quiero y no va a tener ningún problema para que esa persona sea evaluada y responda a lo que se me pide. Por lo tanto, es importante buena selección y un claro proceso de evaluación. ¿Y qué le ofrecemos? Porque uno de repente se pregunta, y acá en Chile ha surgido mucho esta pregunta: ¿qué gano yo con ser directivo? Si a veces a lo mejor puede que gane más problemas, que tenga más tensiones, y a lo mejor veo mucho más cómodo a mis profesores, a mis docentes que trabajan conmigo que yo. A veces uno le dice, mira, te ofrezco un estatus distinto y tenemos que ofrecer también buenas condiciones de trabajo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo respondemos a eso? El CID directivo tiene un estatus. Yo en estos días en clase de historia, un poco de las políticas en Chile eh, relacionadas con educación, cuando hablamos del año 1810, la patria vieja en Chile, 1810, 1814, se decía que el directivo y el docente o el profesor tenía un estatus que lo diferenciaba del resto de las personas de la comunidad. Tenían algunos privilegios, se eximían, en el caso nuestro, de ir del servicio militar, eran protegidos. Pero hoy día, ¿cómo volvemos y respondemos a esta pregunta? ¿Qué le estamos ofreciendo hoy día a los directores, a nuestros directores de nuestras instituciones? ¿Le estamos ofreciendo estatus? ¿Le estamos ofreciendo buenas condiciones laborales? ¿Qué condiciones de trabajo le estamos ofreciendo? Afortunadamente, pareciera ser que los países, y por lo menos acá en caso de Chile, y celebro que se ha ido avanzando con este nuevo gobierno en políticas que apunten a fortalecer los cargos directivos y apunten a fortalecer también mejores condiciones familiares. Y me alegro que ayer se haya aprobado en primera instancia
el rebajar de 45 horas laborales a 44 horas de contrato laboral. Y eso también va a repercutir de alguna manera en estas personas también que son las que están liderando las instituciones. Y veamos un poco cuando el estado un poco del arte, qué está pasando en nuestros países en América Latina. Eh, y uno puede decir que cada uno de los países hemos ido tratando de avanzar en algunas políticas que respondan a la o estas políticas de ir fortaleciendo el liderazgo e ir instalando el fortalecimiento del liderazgo como parte esencial de la política pública. Y ahí tenemos un estudio de Weinstein, José Weinstein, que ustedes, yo sé que algunos lo conocen porque ha estado en Colombia, que es un académico de la Universidad Diego Portales de acá de Chile, que ha trabajado mucho este tema de liderazgo. Él y otros, el 2016 y el 2014, la UNESCO también, han ido diciendo que, y no lo quiero poner como referente porque soy de Chile, que Chile ha sido uno de los países que ha ido potenciando y ha ido avanzando bastante respecto al fortalecimiento y la formación de los directivos. Eh, Ha sido un camino extenso. Cuando ustedes decían, pasó un año y medio del 2018, al momento que se pudieron ustedes entregar el acuerdo a partir de esta mesa directiva. Acá han pasado años también, pero no ha ido, de alguna manera se ha ido posicionando Chile como un país donde hemos ido fortaleciendo el liderazgo directivo. Y también se señala en esos estudios, que fíjense ustedes que también Colombia ha sido importante en los avances que ha ido teniendo respecto a ir instalando esto a partir de lo que dice la UNESCO, estos temas de liderazgo y fortalecimiento del rol directivo en las instituciones. Y aparecía Argentina como con un grado así más de preocupación, dado que ellos tenían un retraso bastante significativo respecto a instalar esta temática eh, como algo importante y relevante dentro de la política pública. Por lo tanto, Argentina, y creo que hoy día, eh, no ha ido mucho avanzando. Puede ser que haya alguien acá de los que está escuchando que sea argentino y me pueda rebatir y me pueda decir que no es tan así, pero a la luz de lo que un poco sale en estos estudios y a la luz de algunas conversaciones que hemos tenido con algunos colegas que trabajan en la formación también en instituciones, de universidades educativas, al parecer ellos han ido muy lentamente instalando esta temática. Y de hecho han ido conversando con nosotros de ver la manera de cómo poder ir formando eso, como que lo han dejado muy de lado, no ha sido el foco ni el centro de, de lo que ellos quieren instalar como política educativa. ¿Qué otra cosa parece que también como algo relevante en estos mismos estudios, a partir de lo que hace Weinstein y Hernández en 2014 y el 2016, donde pone a Brasil, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Perú, y también anteriormente como estaba Chile, a excepción de Argentina, se comenzaron a introducir políticas dirigidas al fortalecimiento del rol directivo. Por lo tanto, uno puede decir que existen, por lo menos a partir de este estudio que hace Weinstein y Hernández, existen algunos de alguna manera más incipientes y otros más desarrolladas, pero de alguna manera estos países se diría que han ido avanzando en instalar políticas que tienen que ver con el fortalecimiento de los cargos directivos en las instituciones educativas. Pero a partir de esto también este mismo estudio nos señala que una de las dimensiones más retrasadas, tienen que ver con la autonomía de los directores para la selección y la permanencia de sus docentes en las escuelas que ellos dirigen. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? De alguna manera, no existe este grado de autonomía, que ellos pudieran formar equipos. En el mismo caso específico del caso nuestro acá en Chile, hay directivos, los cargos directivos duran 5 años y a partir pudiera ser que puedan ser renovados por un segundo periodo. Lo que sí se ha avanzado hoy día, en el caso específico nuestro, es que pudiera ser que el directivo pudiera escoger a un porcentaje de los cargos directivos que son de su responsabilidad, que se pueden ir moviendo de un establecimiento a otro
con él en la medida que uno vaya ganando un concurso. Pero según el estudio, dice que la autonomía de los directores para la selección de sus profesores o docentes es un tema que está al debe, y la oferta de condiciones y de capacitación y las condiciones laborales de los directivos. Eh, Pareciera ser que el ir avanzando en políticas todavía no están tan desarrolladas que permitan, por ejemplo, tener carrera directiva. Si bien es cierto, Chile pudiera ser que en el contexto, en la región, pudiera ser que esté bastante avanzado en política directiva, pero así todo, Chile no tiene una carrera directiva. Tenemos una carrera docente, pero no tenemos una carrera directiva. Y hay una ley miscelánea que se presentó en el Parlamento el año 2021, pero no se ha podido avanzar. Ustedes saben que las políticas al final se aprueban en el Parlamento, en el Congreso, y eso ha sido un tema complejo porque ha sido muy demandado por los directivos, pero no tenemos carrera directiva. Y al parecer pudiera ser como que eso es generalizado en la región, donde hay un retraso respecto a eso, poder un poco fortalecer estas mejores condiciones que anteriormente yo señalaba en el ejercicio del cargo. ¿Qué otras limitaciones? Creo que son importantes a considerarlas y que a lo mejor también es bueno. Los mayores esfuerzos han estado centrados en lo público. Eh, por lo tanto, las políticas que se han ido implementando en los países principalmente apuntan a fortalecer la educación pública o la educación estatal, que es el mismo caso nuestro. En el caso específico de Chile, se genera el marco para la buena dirección y liderazgo escolar y el programa de fortalecimiento de la formación de directivos, pensando en lo público, no necesariamente en lo privado. Por lo tanto, ¿cómo pudiera también, como parte de la política, pudiera abarcar también esta formación, que también pudieran tener acceso a directivos que están en otras instituciones? Eh, y también es bien importante considerar, y una limitación es que a veces no siempre se consideran los contextos. La formación de los directivos de alguna manera también tienen que estar contextualizadas. Si yo estoy pensando, ¿cómo formo un directivo en La Guajira? ¿Qué necesita un directivo en La Guajira? Sin lugar a dudas, debe ser algo totalmente distinto a una formación que necesita un directivo en el centro del país o en la capital del país, como es Bogotá. Pues lo mismo que nos pasa a nosotros acá en Chile. ¿Cómo formamos directivos para los pueblos originarios, para el pueblo mapuche? ¿Cómo respondemos a las competencias que debería tener ese directivo en ese contexto, en esa realidad? Por lo tanto, eso es muy importante y es una limitación que sale en los estudios y que debemos considerar. Eh, y tampoco a veces se consideran las necesidades y las expectativas que tienen los directores. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis brechas que tengo que cubrir? ¿Cuáles son mis expectativas en el cargo? Y que esas expectativas al final, cuando termine mi periodo, yo pueda decir si las cumplí o no las cumplí. Por lo tanto, a veces no se consideran. En todas las políticas no están considerados ni los contextos, ni las necesidades y las expectativas de los propios directivos. Y también, como por último parte de estas limitaciones, uno pudiera decir que a veces las políticas adolecen de una falta de coherencia interna. Eh, y cómo se articulan estas y cómo se conectan estas con las políticas que son de más macro, diríamos, que les permitan mayor autonomía a las escuelas. Por lo tanto, a veces se nos produce una falta de coherencia entre lo interno y cómo éstas se articulan con lo externo y con las políticas más macro que implementan, en este caso, en los gobiernos. Y no digo los gobiernos, los estados, porque lamentablemente a veces nos encontramos con que vamos implementando políticas de gobierno que duran 4 o 5 años y no vamos fortaleciendo políticas de Estado. Por lo tanto, ahí creo que hay una limitación importante también. Cómo lo interno se articula con lo externo y con estas grandes políticas que son importantes y relevantes, que tienen cada uno de nuestros países. Y aquí quiero entrar ahora un poco a comentarles qué es lo que ha hecho Chile principalmente en este caminar respecto a la formación de líderes educativos. Eh, Cuando uno mira esta imagen,
¿cómo podemos fortalecer y podemos transitar entre la dimensión administrativa a un liderazgo efectivo pedagógico? No tenemos que perder de vista que el foco, lo esencial, debe estar en lo pedagógico. Si bien es cierto, si uno mira y uno hace un recuento de qué tanto yo estoy centrado en lo pedagógico o en lo administrativo, y según algunos estudios dicen que el 80% de las tareas y funciones de los directivos están centrados en lo administrativo y solamente un 20% queda en lo pedagógico. Pero, ¿cómo hacemos que ese transitar desde lo administrativo esté en función de fortalecer lo pedagógico? Porque nada de lo que yo dije anteriormente tendría sentido si no tuviéramos puesto el foco en lo pedagógico. No podemos tener mejores resultados, no podemos tener mejoras en la escuela, no pudiéramos entrar y tener esta articulación con nuestros docentes si estuviéramos solamente preocupados de lo administrativo. ¿Qué es lo que hace Chile? Tomamos como referencia el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. Este marco que cuando uno dice cuánto se demora, cuánto se trabaja, años. Si uno piensa en el primer marco para la buena dirección y el liderazgo escolar en Chile, se crea el año 2005, y donde instituciones e iniciativas del Ministerio de Educación se les invita a instituciones, universidades, instituciones educativas, a que participen en la elaboración de un marco. Y posteriormente, el año 2015, se vuelve a mirar el marco y se introducen algunas cosas que son importantes que no estaban en el primer marco. El marco estaba centrado, el inicial del 2005, en la gestión curricular, en la gestión de la convivencia, en la gestión de los recursos humanos y en el liderazgo de la gestión. Pero nada decía respecto a las habilidades, nada decía respecto a los principios que debe tener un director, nada decía respecto a los conocimientos profesionales. Y se incluye en el marco eso que nos pareció importante y relevante, aquellos que participamos en la actualización del marco a la buena dirección y liderazgo escolar. No da lo mismo tener un directivo que tenga o no tenga buenas habilidades de comunicación y de relación con su equipo. No da lo mismo tener un buen directivo que tenga principios, valores y ética, y que trabaje por el tema de la justicia social. No da lo mismo que un directivo no conozca y tenga competencias profesionales. Por eso es importante considerarla. Y toda la formación de los cargos directivos, los programas, el magíster que como en la presentación Erika decía que yo dirijo, está pensado a partir del marco de la buena dirección y liderazgo escolar, donde trabajamos y lo compartimos con ustedes también, una visión estratégica compartida. ¿Cómo construimos eso juntos? ¿Cómo desarrollamos las capacidades profesionales de las personas que son mis colaboradores en la institución educativa? ¿Cómo gestionamos la organización de la comunidad educativa? ¿Cómo gestionamos la convivencia, la participación de la comunidad? ¿Y cómo nos hacemos parte también los directivos de monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje? Un directivo tiene que hacer recorridos a aulas, visitas en aulas. No se puede quedar en la oficina. Por lo tanto, cuando la Ley General de Educación en Chile, el año 2009, nos dice que los directivos lideran los establecimientos a su cargo sobre la base de sus responsabilidades, apuntando a la calidad, desarrollando desarrollo profesional, promoviendo a los docentes y cumpliendo sus metas educativas. Fíjense ustedes que esto surge posterior a los movimientos estudiantiles del año 2006, cuando se hace la revolución pingüina. Lo que se le demanda al Estado es que tenemos que tener instituciones educativas públicas, gratuitas y de calidad. Por lo tanto, el tema de la calidad se instala también. El tema de la responsabilidad, el tema de asumir su cargo como tal, el cómo yo me hago cargo
de todo lo que necesita el buen funcionamiento de la institución educativa. Foco puesto entonces, pero no se le olvide usted esta imagen que está ahí de colores, donde estamos pensando, ese es lo que trae nuestro marco para la buena dirección y liderazgo escolar. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno fuertemente con un impulso a partir de los años 2011, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el 2005 con el marco para el marco de la buena dirección, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en 2015 la actualización, gobierno de la presidenta Bachelet, pero en el 2011, siguiendo la continuidad de las políticas anteriores, que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera se crea y también se fortalece el tema de la formación de directivos de excelencia. Se empieza a poner el foco y a mirar cómo formamos y cómo buscamos directores de excelencia para fortalecer la educación pública en nuestro país. Y ese es cuando uno mira las convocatorias, que se hacen a través de la alta dirección pública. ADP, Alta Dirección Pública, es un organismo autónomo del ministerio que hace todo el proceso de selección de los cargos de directores en el país, solamente de instituciones públicas. Por lo tanto, este programa tiene diferentes ofertas. Estamos por un lado los directores, pero también por otro lado formamos a esos directores. ¿Cómo los formamos? A través de un organismo. Tenemos un organismo que se hace cargo de la formación de los directores, que es el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones, Experiencias e Investigaciones Pedagógicas, que es el CPIP. Ese centro se dedica y se encarga de todo lo que es la formación de los directivos. ¿A través de qué? A través de una oferta de cursos de capacitación para directivos, a través de magíster para directivos y a través de pasantías para directivos. Por lo tanto, el CPIP tiene la responsabilidad de articular con instituciones de educación superior esta oferta. Ellos ponen los recursos, en este caso, y la ejecución la realizan las instituciones de educación superior. En el caso específico nuestro, estamos trabajando todo lo que es otro programa que también tiene, que se llama Programa de Acompañamiento a Directores Nómenes. Por lo tanto, el programa de formación de directores de excelencia, por un lado, buscar los mejores directores para los cargos de los establecimientos públicos y por otro lado, se encarga de la formación de estos directivos. ¿A través de qué? De esta oferta de cursos, posgrado, programas de posgrado y pasantías internacionales. ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de este plan de formación de director? Primero, un foco y un objetivo fundamental es aprender a establecer una dirección. Como el directivo lo preparo para formarse y aprender a establecer bien, con objetivos claros, cómo se va guiando o cómo va dirigiendo la institución, planificando con una visión sistemática de la escuela a largo plazo. ¿Cómo la miramos esta visión de decir dónde yo me quiero estar posicionado en mi año de gestión en el establecimiento, en los años que me dure el cargo o en los años posteriores a que yo termine mi periodo en el cargo? Por lo tanto, es una tarea que tiene un directivo, aprender a establecer una dirección. ¿Cómo genera un clima que estimule el aprendizaje de los estudiantes? Hoy día, cuando vemos que lamentablemente en muchos de nuestros establecimientos educacionales, y yo no quiero decir pospandemia, porque todavía estamos en esta transición de la pandemia, nos apareció una situación bien compleja en los establecimientos que tiene que ver con los climas de convivencia que se han dado. Complejos, estudiantes llegaron más agresivos, agresiones a profesores, una situación compleja. Por lo tanto, esa situación compleja se tiene que revertir en función de resultados de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo creamos un clima que favorezca el aprendizaje? Vuelvo atrás. Un clima de un ambiente saludable,
no un ambiente tóxico. Eso lo aporta el director. Establecer las metas de los integrantes clave de la unidad educativa. ¿Cuáles son las metas que yo tengo para mis estudiantes, para mis docentes, para los padres y apoderados, para la familia? Padres y apoderados decimos acá, pero familia. ¿Cómo hacemos esto que también ellos, establecer con ellos en forma conjunta, metas que son clave, que me hacen distinta mi institución a la que está al lado? ¿Cómo respondo a las metas, en este caso, a los resultados de aprendizaje? ¿Cómo respondo a los resultados de las pruebas estandarizadas? Las pruebas saber que tienen ustedes, la prueba SIMSE que tenemos nosotros, que posteriormente también la voy a mencionar. Y otro tema como objetivo el plan de formación es propiciar el trabajo colaborativo entre los profesores. ¿Cómo le damos espacios para que ellos trabajen colaborativamente? Para que fortalezcan la innovación y el emprendimiento? Han habido experiencias de profesores avanzados bastante en el trabajo colaborativo, de poder planificar en conjunto profesores de asignaturas distintas. Que no sea raro que algún día nos sentemos con el profesor de la asignatura de inglés y el de matemática juntos a planificar una clase. O con el profesor de educación física, el profesor de lenguaje. Eso está el objetivo, el primer objetivo que tiene la formación de directores. Y el segundo tiene que ver con aprender a desarrollar a las personas. ¿Cómo generamos un ambiente de valoración y estimulación intelectual? Dando apoyo a lo pedagógico e individual a sus docentes. ¿Cómo hacemos que hoy día propiciamos esos espacios en nuestras comunidades educativas? Que el profesor se sienta valorado y estimulado intelectualmente. ¿Cómo podemos buscar espacios de desarrollo para sus capacidades? Que se pueda capacitar, que pueda conocer experiencia, etcétera. Lo tiene como segundo objetivo eso, que el director pueda fortalecer y aprender a desarrollar a las personas. No me desarrollo solamente yo, sino que desarrollo a los que están conmigo, a los que son parte de mi equipo, a los que me ayudan a hacer comunidad. ¿Cómo generamos también alta expectativa de logro de aprendizaje en nuestros estudiantes? Cuando uno mira las escuelas eficaces, los factores que tienen, los 11 factores que hablan los autores de la escuela eficaces, uno de los factores tiene que ver con crear altas expectativas de nuestros estudiantes. ¿Cómo creamos expectativas de logro de aprendizajes significativos de nuestros estudiantes? Que cuando ellos egresen, cuando ellos después lleguen a estudios superiores, se acuerden que en ese establecimiento, con ese director, con ese profesor, yo logré aprender. Es un tema importante y relevante. Tercer objetivo, aprender a rediseñar su organización escolar. ¿Cómo creamos una cultura de calidad? ¿Cómo creamos una cultura de optimismo académico? Cuando hoy día se nos dice que las instituciones tienen que ser de calidad, pero ¿qué entendemos por calidad? ¿Cómo buscamos estrategias que nos permitan crear una cultura de calidad? ¿Cómo creamos la parte organizacional? ¿Cómo miramos el contexto, la infraestructura? ¿Cómo hacemos que eso sea un espacio agradable para todos y para todas? ¿Cómo incorporamos a la familia como recurso de apoyo? ¿Cómo hacemos esto de llamar la parentalidad positiva? Cuando sabemos que hoy día cada vez es más complejo trabajar con la familia, porque cada vez tenemos familias más disfuncionales, familias distintas. ¿Cómo hacemos eso? Eh, ¿Aprendemos a eso? Eso lo tiene puesto los programas de formación. ¿Cómo trabajamos y creamos redes de apoyo con la comunidad? ¿Cómo el establecimiento educativo pasa a ser el centro de la comunidad? ¿Cómo el centro educativo se articula con las redes externas de apoyo? Tenemos, hoy día las comunidades educativas ya no son centros cerrados, son centros abiertos que se abren para la comunidad. Y por último, en el cuarto objetivo, también el tercero, cómo gestionamos los recursos, cómo gestionamos los recursos humanos, materiales, financieros, cómo somos capaces de ir a buscar recursos en otras instancias, en otros lugares, cómo trabajamos con el mundo privado, cómo le pedimos recursos al mundo privado. No solo basta con los recursos que nos da el Estado. Y en el cuarto y último objetivo de este plan de formación, aprender a gestionar el programa de enseñanza. ¿Cómo generamos recursos y nos posicionamos de recursos humanos y pedagógicos que apunten a la
al aprendizaje significativo, al fortalecimiento de la enseñanza de los profesores. ¿Cómo hacemos visita y monitoreamos lo que se está enseñando en el aula? ¿Cómo nos hacemos presentes en eso? ¿Cómo retroalimentamos a nuestros profesores? ¿Cómo observamos clases? ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿Cómo velamos por la cobertura curricular? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos parte de esto que yo les decía, recuperar aprendizaje de nuestros estudiantes? Cuando sabemos que en el contexto del periodo más duro de la pandemia, solamente logramos un 60% de cobertura, dice la estadística, por lo menos en el caso nuestro. Es decir, que el 40% de los aprendizajes se perdieron, de los contenidos que teníamos que pasar no los pasamos. Por eso tenemos que tenerlo presente en una formación, esto que me parece relevante. Capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones que efectivamente nos ayuden a responder a las pruebas estandarizadas? En el caso nuestro, el sistema de medición de la calidad de la educación. ¿Cómo evaluamos a los docentes? ¿Cómo tomamos decisiones frente a eso? Todas estas cosas creo que son importantes y los programas de formación, en el caso específico nuestro, las tienen consideradas estos sus objetivos. Y por último, yo les quiero comentar en un breve espacio este programa que a mí yo lo quiero mucho y tenemos 4 versiones ya que hemos ido realizando como universidad, que es el programa de inducción y acompañamiento de directores nobles, donde aparece la figura de un director novato, un director que se ve enfrentado de la noche a la mañana a un desafío de asumir un cargo directivo como director de una institución educativa. Es un cargo que es muy solo en su inicio, que a veces incluso no conozco la realidad. ¿Y cómo enfrento ese desafío? Y ahí surge este programa, que es un programa de acompañamiento y de mentoría para estos directores, y que es el programa de inducción y acompañamiento de directores Nobel, donde aquí el centro es la mentoría. El centro es cómo yo busco a los mejores directores y directoras, aquellos que han tenido resultados más exitosos dentro de la parte pedagógica y de su gestión, para que ellos sean los que puedan acompañar a estos directores. Por lo tanto, es un rol clave qué directores, qué directoras son las que yo tengo para que sean los mentores de otros directores que están recién asumiendo un cargo. Deben ser capaces de potenciar al director, de orientar al director en su crecimiento profesional en el ámbito de la educación, potenciar sus saberes, sus capacidades, sus aptitudes. Por eso este es un programa que dura aproximadamente un año. Es un año de acompañamiento, donde se trabaja por módulos. Hay un módulo de inmersión donde los traemos a clase a la universidad, a los directores, y les hablamos de las políticas, de todos los programas, que ellos conozcan todo. Después hay un segundo módulo que es de acompañamiento de los mentores, donde el mentor los va a visitar, los acompaña en su contexto, en su realidad. Hay un acompañamiento y creamos comunidades de aprendizaje, donde hay un acompañamiento virtual, donde tenemos pasantías regionales, donde se ven experiencias exitosas o nudo crítico, cómo lo enfrentan los directores. Este programa, y este es el marco referencial. Por lo tanto, el programa de inducción y acompañamiento de directores nobles es un proceso de interacción asimétrico, de igual a igual, donde un mentor que tiene más experiencia me acompaña, pero estamos de igual a igual, tenemos el mismo cargo, pero instituciones distintas. Es un programa que se basa en la colaboración, está situado y centrado en la práctica, por lo tanto, el mentor va a acompañar al director en su contexto, en su realidad, en su práctica. Se fija un día en la cual 4 horas lo estoy acompañando y en lo que significa el día. Si había reunión con consejo de profesores, si había que atender a alguna autoridad, en eso lo acompaño, orientado principalmente por la experiencia del rol. Eso es lo que los diferencia. La experiencia que puede tener 4, 5, 10 o 15 años ya como director de un establecimiento educativo. ¿Cómo se desarrolla? Estableciendo metas conjuntos según las necesidades del mentorado, en este caso del director.
Al principio le aplicamos un pretest donde vemos cuáles son las competencias que tiene más descendida un director y cómo vamos a trabajar juntos en un programa para poder acortar esas brechas en una propuesta que al año siguiente yo la pueda implementar. Será en que tengo poco manejo de la convivencia, manejo poco las competencias a lo mejor que son profesionales, o soy muy malo para manejar el tema de los recursos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene que aparecer en este programa. Generando un diálogo sistemático, teniendo una escucha activa, planteándole preguntas desafiantes al director, que tengamos juntos una reflexión crítica, modelado, retroalimentada, desde la práctica, y aplicando ¿qué? El conocimiento de que trae esta persona con más años de experiencia. ¿Y cuál es el fin de este programa? Por un lado, que puedan tener conocimientos instrumentales y psicológicos para estar en el cargo, resolver problemas. ¿Y cómo hacemos de alguna manera, fortalecemos la independencia del director? Los directores dependen de un sostenedor, dependen del municipio, de la alcaldía que se hace cargo, pero ¿cómo pueden formar este director para que sea capaz de tomar decisiones en forma independiente? ¿Cómo lo enseñamos también y lo preparamos a lidiar en una institución que es compleja? La escuela es compleja y creo que cada día es más compleja. Hoy día tenemos más desafíos, a veces más interrogantes, menos respuesta del Estado, menos respuesta a veces de nuestras autoridades. ¿Cómo lo hacemos? Y principalmente también cómo potenciamos el desarrollo de un estilo propio de este director en este contexto, en esta realidad, que a lo mejor va a ser tan distinta a otra después. Y ser consciente, muy consciente de su valor personal. Creo que este programa ha resultado, si uno mira hoy día cuando habla de la formación de directivos en Chile, estamos hablando que aproximadamente han pasado 4.000, 5.000 directivos que se han ido formando en estos programas. En el caso específico de la universidad en la cual yo trabajo, tenemos la cuarta versión de este programa de acompañamiento de directores Nobel, en la cual ya hemos tenido sobre 150 directores que hemos acompañado en este proceso. Por lo tanto, creo que para finalizar, de alguna manera, todos hemos ido avanzando como países en términos de tener algo de lo que es el fortalecimiento de la política directiva, de los liderazgos directivos, algunos con más, otros con menos, pero creo que la invitación es seguir en este camino que ustedes ya iniciaron, aprovechar la mesa que ustedes tienen. Creo que la mesa es muy importante. Pero las mesas tienen sentido en la medida que vamos poniendo los nuevos desafíos. Yo creo que no basta con entregar el acuerdo, sino que este acuerdo, cómo se materializa y cómo se concreta, como muy bien ustedes lo dijeron, en la realidad, en La Guajira, en Chía, en Neiva o donde sea. Así que les agradezco mucho. Tenía un video de 1 minuto, no sé si de un testimonio de una directora, que no sé si Erika o Adelante, Angelita. adelante, doctor Julio, adelante. Muchas gracias. Voy a ver si se los puedo compartir y con eso quiero finalizar porque me parece importante el testimonio de una directora que ha participado y está en este proceso de formación de directivos. Lo importante es que en el Y momento lo que de habla, compartir se perdón, comparta. perdón, Querido sí, Julio, sí, un lo segundito. importante es que en el momento de compartir compartas también el audio del equipo que está en la parte lista. Sí, tengo clarísimo. Sí, eso también es muy importante. Si me dan un segundito, yo aquí lo tengo, el audio, sí. Es muy breve, dura solamente 1 minuto y tanto. Ahí va, no sé si se está escuchando, ¿está viendo? Ya lo vemos. ¿Y lo escuchan? Desarrollemos juntos nuestras escuelas. ¿Se escucha? Ya, ok. Solo para finalizar, con esto para que ustedes vean. Desarrollemos juntos nuestras escuelas. Plan de formación de directores. Como docente cumplí 35 años en abril y con los alumnos siempre he dicho que todos son capaces. Mi misión es prepararme como profesora, como directivo, para entregar todas esas herramientas necesarias para que ellos salgan adelante y mis profesores también. Si no hay un buen líder,
no hay buenos profesores, no hay buen aprendizaje. Debe haber un grupo de trabajo colaborativo entre directores de la región, porque cada uno tiene intereses distintos, pero el beneficio va a ser el aprendizaje de los alumnos. Ese es el norte de todo líder. Súmate al plan de formación de directores. Postula ahora en www.cpip.cl. La reforma educacional está en marcha. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Bien, ese video, que era muy breve, es solo para decir que los directivos tienen, ellos pueden postular cada cierto tiempo a través del Centro de Perfeccionamiento, que yo les mencioné, de Investigaciones Pedagógicas, el CPIP, y se invita a los directivos para que se puedan formar. ¿Con qué oferta? Concurso, programa de magíster o pasantía en el caso que ellos quieran, de acuerdo a sus intereses. Bien, con eso yo quiero finalizar y quedo atento a algún espacio que podamos tener, Angelita, si ustedes lo estiman pertinente, para algunas dudas. Muchas gracias por la invitación y por la atención en esta conferencia. Estimado doctor Julio, agradecemos inmensamente esta participación. Realmente ha sido un privilegio poder escuchar el día de hoy este recorrido por una argumentación sólida en relación con la importancia del liderazgo directivo en América Latina, con los desafíos que enfrentan los líderes, en efecto por la complejidad y la cantidad de funciones, tanto administrativas como de otras índoles que deben atender, y el énfasis que ha puesto en la necesidad de un liderazgo pedagógico del directivo. Además, tuvimos la oportunidad de escuchar hoy. Pedimos que por favor cierren los micrófonos quienes tengan abierto para que no haya retorno del sonido. Gracias. Bien, pues tuvimos también la oportunidad de realizar hoy un recorrido a través de ese estado del arte en relación con las políticas que han desarrollado los diferentes estados o gobiernos, haciendo esa distinción que nos precisa el doctor Julio, en relación con la formación de directivos. Y agradecemos también esta presentación que creemos sinceramente desde la Secretaría Técnica de la Mesa de Liderazgo Escolar, que es un material para ver nuevamente y compartir con los equipos directivos, pues estuvo hecho en clave de reflexión. Cada una de las preguntas sin duda sería objeto de reflexión para equipos directivos que quieran orientarse al mejoramiento institucional que se refleje en aprendizaje y clima adecuado para ese aprendizaje. Las preguntas que nos formulaba el doctor Julio, que fueron, cada una era realmente muy poderosa, pues constituye una invitación para preguntarnos cómo hacemos para tener instituciones educativas donde haya crecimiento y desarrollo de las personas, instituciones no tóxicas, citaba él. Y aquí cito un momento a una autora española, la doctora Marian Rojas Estapé, que aclara que no es que haya tóxico algo en realidad, pero que se vuelve tóxico porque te produce una descarga de cortisol constante. Entonces me hacía reflexionar el doctor Julio y me preguntaba, ¿será que a veces ir a la institución educativa nos puede producir una descarga de cortisol constante? ¿Qué prácticas directivas podrían contribuir a aumentar ese bienestar, ese reconocimiento para los profesores, el incentivar la participación real de los padres de familia más allá de los órganos del gobierno, es decir, el involucramiento en el proceso educativo de sus hijos, el que puedan establecer metas de acompañamiento, el que los estudiantes puedan establecer metas sobre su aprendizaje? ¿Cómo hacemos esto? Cada una de las preguntas estábamos conversando justamente sobre este tema con las integrantes de la Secretaría Técnica y decíamos, este es un material invaluable, que seguramente para quienes nos acompañan hoy del Ministerio de Educación de Colombia, quienes también saludamos desde la Mesa de Liderazgo Escolar, sería una invitación para pensarnos en muchas estrategias de formación y de acompañamiento. El doctor Julio Domínguez nos ha descrito una de sus estrategias, que es el acompañamiento a la formación de directivos nobles y cómo se desarrolla esa estrategia, una estrategia realmente muy valiosa. Hoy sabemos que la formación de directivos debería darse idealmente antes de ejercer un cargo directivo, algo que en América Latina no es una constante. La profesionalización de directivos para ejercer un cargo directivo en América Latina no se produce, lo muestran los estudios, antes de empezar a ejercer ese cargo. Sería lo ideal, todavía no llegamos hasta allá, pero otra cosa que nos está mostrando el análisis de nuestra región es que necesitamos programas de acompañamiento en el momento de inicio, de acceso a la carrera directiva, entendiendo que todavía ni siquiera tenemos tan
como tan construida una política sobre carrera directiva, digamos, más allá de escalafones, sino realmente de un proceso de acompañamiento y mejoramiento personal. Así que nos ha dejado unas reflexiones importantes a los directores de programas de posgrados que forman directivos. Tenemos varios hoy en esta sesión. También nos hace una invitación muy importante, lo digo también desde la maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de la Sabana que dirijo. Creo que este material sería muy interesante compartirlo con nuestros profesores, formadores de directivos, para que cada uno en su clase se pueda preguntar cómo yo estoy formando al directivo para tomar decisiones, cómo estoy formando al directivo para que pueda desarrollar a las personas, qué significa eso de desarrollar a las personas, cómo lo estoy formando para que tenga una adecuada autogestión emocional, cuando eso va a influir en el clima de la institución educativa. Entonces, cada una de esas preguntas es tremendamente valiosa. Y por supuesto, a los directivos, creo que ese es la cualidad que compartimos la mayoría de los asistentes acá, o porque tienen interés o cargos directivos, pues es una invitación muy, muy grande para que nos preguntamos sobre las acciones, las prácticas directivas que podemos enriquecer, fortalecer o mejorar. Casi que los invitamos a que tomen el acuerdo. Nuestro acuerdo, les cuento que en un momento quisimos llamarlo como el primer marco para la buena dirección en Colombia, pero éramos muy conscientes que era un punto de partida. Nuestra pretensión es que a través de los diálogos que podamos suscitar con personas interesadas en el tema del liderazgo directivo y de las prácticas directivas como ustedes, podamos ir fortaleciendo ese acuerdo hasta llegar a configurar un marco para la buena dirección en Colombia y estar alineados como país a otros que han demostrado el efecto positivo que esto tiene para el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. Asimismo, pues los invitamos a todos ustedes a que puedan sumarse a esta conversación, participar. Creo que hoy nos queda un mensaje muy potente y es: siempre que tengamos oportunidad de asistir a espacios de formación, vale la pena. El doctor Julio nos hablaba de pasantías, conocer instituciones o experiencias enriquecedoras, prácticas efectivas. Hoy sabemos que el individualismo es menos potente que la colaboración. Y a veces promover eso al interior de la institución educativa es un reto. ¿Por qué? Por el ego en el sistema, diría Leithoff. Porque disminuir el ego en el sistema es todo un desafío. Pero tenemos que empezar por los directivos. Es decir, tenemos que honrar esa máxima. ¿Cómo? Pues nosotros mismos como directivos, constituyéndonos como una comunidad de aprendizaje, entendiendo que la visión endogámica de que yo hago algo bien y lo guardo solo para mí y que nadie más lo sepa, no es potente. Si queremos lograr el objetivo de desarrollo sostenible orientado a una educación de calidad para todos y para todas. Así que nosotros debemos empezar por fomentar sistemáticamente esa colaboración y, por supuesto, hacer redes con nuestros colegas directivos para compartir cómo lo viven, qué están haciendo, apalancar nuestro liderazgo todo el tiempo. Este es un proceso que durará toda la vida. Nunca hay que creer que ya somos directivos terminados ni personas terminadas, pero por supuesto en este campo de liderazgo necesitaremos mucho estudio, constante aprendizaje. Así termines la maestría. Aquí le estoy hablando a nuestros estudiantes, que hay muchos que se están sumando, de los que han podido viajar con nosotros a Chile, y que además envían muchos saludos para el doctor Julio, que nos ha acogido permanentemente. Pues así uno termina una maestría, se haga un doctorado. Este es un proceso de formación constante porque implica reflexión y pensarse cómo podemos hacerlo mejor. Siempre, cómo podemos hacerlo mejor. Bien, han formulado una pregunta, doctor Julio, en el chat. Los invitamos a los asistentes a que puedan dejar sus preguntas en el chat. Nos preguntan que si habría posibilidad, nos dice Luis Fernando Arias, a quien saludamos, que si existe alguna posibilidad de acceder al programa de mentoría, si hay algo virtual. Esa es la pregunta. El programa de mentoría en el caso específico se seleccionan, los directores postulan primero el ministerio llama a las universidades que quieran ejecutar este programa, las universidades postulamos, adjudicamos o no adjudicamos, en el caso nuestro ya hemos adjudicado 4 versiones seguidas, y en este caso los directores son seleccionados por sus sostenedores son los que están a cargo de la institución, en este caso el municipio, postulan y en base a la postulación que ellos quedan como beneficiarios del programa. Y el ministerio, y ahí nos pide para las personas que están,
Lo que sí se ha ido por el contexto de pandemia, se ha ido haciendo todo mucho virtual. El acompañamiento virtual también, cuando no hubo presencialidad, pero hay material, un poco está, pero el acompañamiento virtual, las personas que ingresan, que tienen acceso, por ejemplo, a los foros, a los espacios, son gente que están como beneficiar el programa. No existe este modelo de tener, yo pudiera, obviamente no tengo, Angelita sabe que soy muy generoso en ese sentido, que puedo socializar, puedo compartir, si podemos, porque y me recordó mucho Angelita lo que decía. Los directores estos directores que son acompañados, tienen un espacio también de acompañamiento virtual que le llamamos a través de foro, y donde ellos también comparten buenas prácticas o nudos críticos. Eso es lo que está diciendo ella. ¿Qué me resultó bien a mí y que te puede resultar a ti también en tu contexto? ¿O qué problema tuve yo y cómo lo resolví yo y que te puede servir a ti cuando tú tengas que enfrentarlo? Pero lamentablemente, así como para tener acceso a material de lo que tenemos, voy a preguntar porque nosotros tenemos ¿cómo se llama? Una plataforma donde ingresan los directores. No sé si podrá ingresar alguien externo. Lo puedo preguntar y en base a eso le puedo responder después a la persona que estaba preguntando a través de Angelita. Porque ahí sí genera un material y que los directores lo van revisando, lo van compartiendo, etc. Muchas gracias, doctor Julio. Pues justamente teníamos una invitación desde la mesa, reiterar este agradecimiento a quienes nos han acompañado al día de hoy. A ti, querido doctor Julio, también un agradecimiento muy, muy especial por acompañarnos en todo este proceso. Ha sido un acompañamiento grande, contarles que también el acuerdo, después de toda la construcción con los directivos, fue validado con académicos y expertos internacionales en la formación de directivos. Y bueno, dentro de todos los internacionales que tuvimos, que fue un grupo muy, muy interesante, el doctor Julio Domínguez también nos estuvo acompañando con todos sus aportes y toda su experiencia. Bien, doy la palabra entonces a Erika nuevamente y pues quedamos pendientes para seguir esta conversación. Ángela, muchísimas gracias y muchas gracias al doctor Domínguez por su presentación, por su colaboración con la Mesa Nacional de Liderazgo Escolar. Para finalizar, queremos hacer una invitación, ya que nos han escrito a través del chat y a través de redes y por los contactos que tenemos con algunos de ustedes, mencionando o manifestando su interés en continuar con este tema de colaboración, de aprendizaje, de espacios que nos permita colaborar y compartir algunas buenas prácticas. Entonces queremos invitar a las personas que estén interesadas a que nos dejen en el chat su número celular para agregarlos a un grupo de WhatsApp, que es la red de liderazgo educativo. En esa red estaremos compartiendo información, los nuevos eventos que tengamos en algunos meses que estamos programando con la mesa de liderazgo y con algunos documentos que consideramos que pueden ser muy beneficiosos y que pueden aprovechar muy bien en este campo del liderazgo escolar. Entonces, también doy las gracias al equipo de la mesa de liderazgo escolar, a Emilce, Liliana, Ángela, Juliana y a todas las otras personas que hacen parte de esta mesa. Lamentablemente estamos un poco cortos de tiempo, ya son un poco más de las 2 de la mañana, de las 10 de la mañana y el tiempo se nos ha agotado, pero también si quieren dejarnos alguna duda o algún comentario en el chat, nosotros lo estaremos revisando. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y nos veremos en una próxima ocasión. Querida Erika, estamos invitando en este momento a todos los participantes que les sea posible que puedan abrir su cámara para que tengamos una fotografía y bueno, seamos conscientes de la oportunidad que significa el encuentro remoto también. Aquí hay espacios de crecimiento para todos y mientras que van abriendo sus cámaras les comparto que en nuestro programa tenemos un diálogo interno en el que hay una invitación y es que se nos note la maestría el lunes. Entonces, ¿qué tal para todos los directivos que asistieron hoy a propósito de las reflexiones que pudimos escuchar hoy en este evento? ¿Qué tal que se nos note que estuvimos en este evento mañana o hoy mismo? Nos queda todavía jornada por delante. Que se te note que estuviste aquí, que algo en tu práctica sea mejor por haber venido aquí. Bien, ya están abriendo las cámaras, vamos a tomar la fotografía, así que por favor, pónganse bonitos.
Ah, está Rubiela por ahí, Rubiela. Ahí Sí, vive Rubiela. Estoy viendo rostros conocidos, sí. Abrazos. bien. Ahora Otra sí. vez. Julio. Gracias. Y tenemos también, pues estamos ya recibiendo los números de WhatsApp de quienes deseen participar en ese grupo en el que estaremos compartiendo información, como decía Erika. Y pues muchas gracias a todos los asistentes desde todas las regiones de Colombia, incluso se han sumado también desde otros países y pues nos encanta que hayamos tenido este espacio de conversación. Gracias. Ah, la hermana Miriam. Hola, hermana Miriam. Abrazo, hermana. Muchas gracias, saludos. Como Muchas ven, gracias a todos los por la mismos con los invitación. mismos. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto, hermana. Gracias.